La historia económica de los pueblos ha estado siempre ligada al comercio. Desde mediados del siglo XX, la tendencia a la liberalización marcó el rumbo de los intercambios internacionales. Sin embargo, ese impulso ha encontrado frenos en los últimos años con todo tipo de restricciones o aranceles. En este contexto de renovado proteccionismo irrumpe el acuerdo con el Mercosur, envuelto en polémica. ¿Es una oportunidad o una amenaza para nuestros intereses regionales? Sectores, como el del vacuno, expresan su preocupación y se sienten especialmente expuestos. Abrir mercados implica abrir puertas para vender, pero también para permitir la entrada de productos extranjeros. Supone exportar sin descuidar la protección de lo propio. De ahí que el Tratado del Mercosur se encuentre hoy bajo la lupa. Nosotros somos productores de faba asturiana, sembramos 10 hectáreas, de las cuales más o menos brutos suelen salir entre unos 12.000 o 15.000 kilos. Vamos todos los días a mercados semanales. Lo que vemos que no es justo es que ahora nos va a llegar Mercosur, que es un mercado que quieren introducir, que para nosotros es una competencia desleal, con unos precios demasiado bajos, vienen con una sanidad que no sabemos cuál es. A nosotros nos cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho gasto económico producir una faba, que la cual es un trabajo manual. Queremos libre comercio para unas cosas, pero no lo queremos para otras. Cuando España se adhirió a la Unión Europea, los países que ya estaban dentro de la Unión Europea ponían el grito en el cielo, con las mismas acusaciones que ahora nosotros estamos lanzando contra Mercosur. Yo creo que sin duda alguna es una muy buena noticia para todo el ámbito empresarial, económico y político y social de Europa. Yo leí algunos detalles de los acuerdos comerciales y la verdad es que es súper prolijo. Aquí ha habido yo a veces me sorprendo, una ingente labor de ingeniería jurídica que ha correspondido ciertamente a los letrados del Consejo y de la Comisión de Servicio Jurídico, que han ampliamente elaborado un diseño que es prácticamente inmortal. Nosotros desde la IGP, lógicamente, vemos el acuerdo con preocupación. Las reglas del juego deberían ser igual para todos. Las naciones que más han prosperado en estos últimos 30 o 40 años han sido las naciones más expuestas al exterior. Mercosur rebaja los aranceles promedio a las exportaciones europeas desde el 11% al 1%, mientras que Europa lo rebaja desde el 4% al 2%. La apertura comercial, que sin duda es muy beneficiosa para las empresas, no puede hacerse a costa del campo. Perderemos nuestra soberanía alimentaria porque nos abocan a los europeos a pasar de productores a meros consumidores. Por eso se firma hoy, aquí en Asunción. El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea ha tardado más de 20 años en negociarse para crear la zona de libre comercio más grande del mundo, un mercado de 720 millones de personas, 450 en la Unión Europea y 270 millones en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un tratado muy complejo de ingeniería jurídica que de manera progresiva eliminará la mayoría de los aranceles. El balance de Mercosur es clarísimo. Frente a unos aranceles medios del 11% que se están manteniendo ahora con ese mercado, pues se van a reducir a un tipo medio del 1%. El aumento de las exportaciones previstas pues está por encima del 60%. Las posibilidades, incluso para sectores como en Asturias
agroalimentarios, la miel, los quesos, la sidra, por citar 3 solamente, yo creo que las oportunidades que tenemos son muy grandes. En Asturias hace años que se ha hecho una buena política de control y de certificación de la calidad de nuestros productos y eso va a ser, yo creo que un gran marchamo para posicionarse en esos nuevos mercados. Si creemos que realmente el libre comercio es algo bueno, Mercosur es una gran noticia. No se van a cambiar los patrones de comercio, no vamos a ponernos a importar como locos de Mercosur, ni a exportar a Mercosur como locos. Vamos a seguir exportando e importando lo que ellos necesiten y lo que nosotros también necesitamos a precios más baratos. Vamos a ganar todo el mundo. El acuerdo con Mercosur no se puede limitar exclusivamente al ámbito comercial. Desde luego es un aspecto muy importante del mismo, pero yo más bien lo enmarcaría dentro de un ámbito de política económica y de geoestrategia de Europa en su conjunto en un mundo cada vez más global. Estamos viendo que se están montando bloques no solamente comerciales, sino también estratégicos, culturales y de otro tipo, y Europa no puede permitirse el lujo de quedar fuera de esta dinámica. Se ha dispuesto la elaboración de un acuerdo que contiene en sustancia el conjunto de las reglas relativas a la liberalización de los mercados entre la Unión Europea y Mercosur y por tanto la supresión de las barreras arancelarias con digamos, la idea de que ese acuerdo en todo caso se aplique desde ya. ¿Cuál es la idea? Pues sencillamente que no haya inconvenientes políticos que puedan eventualmente impedir su entrada en vigor. Y por eso precisamente se ha diseñado este acuerdo que se llama Acuerdo Comercial Interino, que por tanto tiene una finalidad precaria, transitoria, para precisamente tratar de establecer desde ya las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Asturias exporta casi 5.800 millones de euros al año de distintos sectores empresariales e importa un poco menos de esa cantidad. La balanza comercial con el Mercosur, poco más o menos, guarda esa proporción. Exportamos 20 millones menos de los que importamos. El acuerdo del Mercosur puede ser una gran oportunidad para nuestros sectores exportadores en un contexto internacional, geopolítico, cada vez más difícil para la Unión Europea y por ende para España y para Asturias. Bruno López, director de Astures, señala la importancia estratégica que tiene la proyección internacional para las empresas asturianas y del papel determinante que desempeñan los acuerdos comerciales en un contexto global cada vez más competitivo. En este escenario, las misiones empresariales a los 5 continentes volverán a ser este año una herramienta imprescindible para consolidar mercados. Efectivamente, se contempla un desmantelamiento arancelario progresivo. En algunos casos, porque esto hay que mirarlo producto por producto, el desmantelamiento es desde el año 0, es decir, el arancel desaparece. En otros se establece un calendario, con lo cual las empresas tienen que ser inteligentes también para mirar si su producto está afectado positivamente, en el caso de las exportaciones, desde el minuto 1 o si esto es un tema que tienen que hacer seguimiento. Los aranceles acaparan la atención cuando se analiza un acuerdo comercial, pero un aspecto muy importante en las exportaciones e importaciones es el de la burocracia, que implica costosos trámites aduaneros, incluyendo registros tributarios. No solamente es un tratado arancelario, hay aspectos muy importantes que son de diálogo político y de cooperación. Entre ellos, la reducción de la burocracia en todo el sistema de import-export, ¿no? Yo creo que eso es una gran ventaja. Cambios normativos que a través de ese diálogo social en materia laboral, en materia medioambiental y en materia de salud pública que se van a ir incorporando a las legislaciones de los países de Mercosur. En muchas ocasiones esas barreras arancelarias suponen un coste incluso superior al del arancel. Todos los trámites que tenemos que hacer cuando exportamos un producto, todo el tiempo que perdemos o que ese producto pierde en aduanas, todas las inspecciones que sufren ese producto. El acuerdo del Mercosur, en concreto, recoge muchísimas mejoras en ese aspecto. ¿Nos queremos la competencia o no? ¿Es la competencia buena o no?
Pues la competencia es buena cuando somos competitivos, pero cuando no lo somos decimos no, protección, protección, protección. ¿Por qué tenemos miedo a la competencia? Bueno, pues porque creemos que no somos capaces de competir con esos nuevos productos que nos llegan. Y se empiezan entonces a esgrimir motivos, razones del tipo: no, los productos que van a venir no cumplen condiciones sanitarias, no, los productos que van a venir no van a tener ciertas calidades. Mercosur liberalizará el 91% de sus importaciones y la Unión Europea hará lo propio con el 92% de las importaciones desde estos países. Estas reducciones arancelarias serán graduadas en plazos de entre 10 y 15 años, pudiendo hacer ahorrar a las empresas europeas 4.000 millones de euros al año. El proteccionismo es muchísimo más fácil de defender para los políticos y de crear demagogia y con un discurso súper fácil que el libre comercio. Y las bondades del libre comercio son para todos. Lo que pasa es que las reglas son muy claras. Nada de distorsionar los precios. Los precios tienen que ser transparentes, los precios son los que dan el mecanismo del mercado, los que dan la información y los consumidores eligen. Entonces, nada de subvenciones del Estado, nada de aranceles. Las dos son medidas que distorsionan los precios. Desde el punto de vista geoestratégico, un acuerdo con Mercosur nos daría dos ventajas muy importantes. La primera es acceder a un mercado de materias primas que para un sector industrial como el asturiano es muy importante. Y por otra, acceder a un mercado de alto potencial de crecimiento al que podemos dirigirnos. Con este acuerdo tendríamos acceso pues, a más de 700 millones de consumidores, con un perfil demográfico muy interesante, jóvenes que tienen capacidad de consumo en unas economías que están empezando a despuntar y a crecer a una velocidad importante. En tanto no entre en vigor el acuerdo podría ser objeto de aplicación provisional. Y en este caso es la Comisión la que tiene asignada la competencia para determinar cuándo y cómo puede producirse esa aplicación provisional. La hipótesis de la aplicación provisional, por tanto, está en manos de la Comisión y no se supedita a ningún otro tipo de control por parte de ninguna otra institución. Lo único que requiere es que al mismo tiempo que la Comisión lo decide, haya al menos un Estado parte del Mercosur que sea parte en el acuerdo. Y la Comisión ha decidido que la aplicación provisional del acuerdo comercial entre en vigor el próximo 1 de mayo. Desde la segunda mitad del siglo XX existe una tendencia a la liberalización del comercio mundial. Un proceso que tiene como impactos positivos el aumento del comercio internacional, mayor especialización y eficiencia, el acceso a bienes más baratos y variados, impulsó al crecimiento económico. Y como críticas y desafíos, la desigualdad entre países y dentro de ellos, afectación a industrias locales, dependencia externa y debates sobre soberanía económica y medio ambiente. En los últimos años se observa una desaceleración debido a las tensiones entre Estados Unidos y China. Resurge el proteccionismo y la tendencia al comercio justo y sostenible. Trabajamos con todo el mundo, tenemos filiales repartidas por 25 países, en algunas de ellas fábricas, y bueno, trabajamos a través de ellas y directamente con nuestros clientes finales. Entonces, bueno, desde siempre, desde nuestros inicios hemos trabajado así. La empresa Citroën desarrolla soluciones avanzadas de ventilación desde Gijón con proyección en los 5 continentes. Fundada en 1963, la compañía ha experimentado un crecimiento continuo hasta posicionarse como referente mundial en el ámbito de este tipo de productos industriales. Con una plantilla de 600 trabajadores, la empresa fundamenta su actividad en la innovación tecnológica y en el desarrollo de soluciones sostenibles. Tenemos países con amplias barreras comerciales como Brasil o Estados Unidos en este caso ahora mismo, y al final, bueno, pues incrementa nuestros precios, y todos los acuerdos que impliquen una desmantelación de aranceles, aunque sea progresiva, nos va a beneficiar. Con una facturación anual de 160 millones de euros y presencia en 90 países,
Citroën se posiciona como una de las principales empresas exportadoras de Asturias. Solo para Sudamérica vende 37 millones anuales, lo que evidencia la relevancia estratégica de esta región en su estructura comercial. Asimismo, dispone de plantas de producción en Chile y Brasil, además de una red compuesta por 25 filiales distribuidas a escala internacional, lo que consolida su proyección global y su capacidad operativa. Ahora mismo Chile es nuestra puerta de entrada. En Brasil tenemos fábrica también, que está dentro de los países Mercosur, pero en Brasil actualmente tenemos una barrera arancelaria del 12% al 20%. Actualmente, dependiendo un poco del componente que exportemos, nosotros les exportamos directamente desde España productos industriales de ventilación, pero tenemos ese arancel, ese hándicap. Entonces también le suministran desde Chile a Brasil. El acuerdo Mercosur nos va a facilitar exportar directamente a Brasil y ser mucho más competitivos en precio y poder competir pues, con otros mercados como China o Estados Unidos. El tratado con Mercosur o el tratado con la India o cualquier otro, en realidad lo que trata no es de poner los aranceles ya están. Lo que se trata de hacer es reducirlos. Intentan hacer una globalización más efectiva. Lo que a todos nos preocupa es que las reglas del juego sean las adecuadas. En mi opinión, el acuerdo con la India y el acuerdo con Mercosur responde más que a los equilibrios entre la India y la Unión Europea, por ejemplo, o entre Mercosur y la Unión Europea. Yo creo que responden más bien a competir con los Estados Unidos. Los aranceles pues juegan a eso. Los Estados Unidos están ahora en una fase de involución desde el punto de vista de retroceder un poco en la globalización y yo creo que Europa está aprovechando pues para ganar mercado. El mundo tiende a que cada vez nos volvamos más proteccionistas en contrapartida a las regiones que se nos abren en cuanto al mercado, al libre comercio. Las reglas están cambiando, hay países que se vuelven más complicados y otros, en cambio, pues abren sus puertas. La industria del metal asturiana cuenta con 961 empresas que dan trabajo a unos 31.000 trabajadores. Constituye el 11% del PIB asturiano, con una cifra de negocios superior a los 8.000 millones de euros. El 30% pertenecen al sector metalúrgico. Muchos ven a este sector como el gran beneficiado de estos acuerdos. Somos favorables a que se establezcan acuerdos comerciales con Mercosur, con la India y con todos los posibles mercados relevantes. Creemos que es bueno para el sector metal español en general, el asturiano en particular, porque tenemos confianza en nuestras propias capacidades de evolución. Es decir, ya llevamos compitiendo un cierto tiempo. Las exportaciones de la industria del metal asturianas a Mercosur suponen a día de hoy poco más del 1% del total. Se trata de productos básicos de hierro, estructuras metálicas, locomotoras y material ferroviario. Las perspectivas de crecimiento con el nuevo tratado son importantes. Es una cosa que está sumamente definido, cada tipo de producto, qué aranceles tiene, a cuáles debe llegar, a qué ritmo, cuáles son las salvaguardas, cuáles son las normas que se supone que hay que cumplir, que se tienen que ir imponiendo poco a poco. Es una cosa que se hace, yo creo que con cabeza. Cuando se nos abre una puerta, pues lo que hacemos es, las dos regiones se unen y podemos crecer las dos. Entonces, nos volvemos competitivos uniéndonos contra otras regiones que sí que están unidas también en otro sentido. Entonces podemos competir en precios, en servicio postventa, en producción, en definitiva, son todo ventajas. Es decir, las reglas del juego se supone que las hay que cumplir, pero luego cuando no se cumplen, pues es difícil perseguirlo. Y eso es algo que no está al alcance de los que no somos autoridades. Los agentes económicos pues sufren o disfrutan las normas de producción y los acuerdos, pero no tenemos la capacidad de hacer que realmente las reglas se cumplen. Eso lo tiene que hacer, digamos, las autoridades que facilitan o que procuran que exista ese acuerdo. Hay que tener en cuenta que hay industria en Europa e industria en Asturias que transforma material. Está la industria del metal, la industria química, donde utiliza insumos de fuera de Europa. Pues a partir de ahora, en ciertas condiciones,
ese producto que se transforma aquí en Asturias es considerado un producto europeo, con lo cual se va a beneficiar de esa caída de aranceles. Todo esto, para las empresas, cuando lo analizan coste a coste y hacen el escándalo total, supone estas barreras no arancelarias un dolor de cabeza que desaparece. Existe un freno de emergencia dentro del acuerdo de libre comercio. Se trata de las cláusulas de salvaguardia, un mecanismo de protección temporal que permite a un país o bloque frenar importaciones si éstas ocasionan o amenazan con causar un daño grave a su producción nacional. En este caso, se han incorporado salvaguardias adicionales para el sector primario. Esas salvaguardas suponen mecanismos de control, mecanismos de emergencia que en manos de la Comisión Europea van a monitorizar los flujos comerciales entre Mercosur y Europa en algunos bienes importantes o sensibles para el sector primario, como la carne de vacuno, en virtud de la cual ante caídas de los precios superiores al 5% o incrementos de las importaciones también superiores al 5% en el marco de las cuotas pactadas, o ante cualquier eventualidad, la Comisión Europea podría paralizar el funcionamiento del tratado. Hay varias protecciones. Primero, cuotas, es decir, límites estrictos a la cantidad que puede importarse de productos sensibles como puede ser la carne de vacuno en Asturias. En este caso solo podrán entrar 99.000 toneladas sin arancel, es decir, estamos hablando del 1,5% de todo lo que se consume a nivel europeo y ahora entran unas 200.000. Pero segundo, tenemos también las salvaguardas, es decir, si los precios caen más del 5% o las importaciones suben más de un 5%, la Comisión puede reactivar los aranceles y esto es importante en un plazo máximo de 21 días. No tienen que esperar como en otros acuerdos. Hay que conseguir que esas medidas de salvaguarda sean efectivas. Los agricultores argumentan que otros acuerdos de libre comercio alcanzados por la Unión Europea, esas medidas de salvaguarda no han sido efectivas. Aprendamos de esos errores, negociemos hasta la extenuación y que la Unión Europea tiene que ser inteligente para saber alcanzar y exprimir al máximo las oportunidades que ofrezca este acuerdo de libre comercio. Además de esas salvaguardias, hay controles efectivos para que esas salvaguardias se cumplan, tanto en frontera como en origen. Tenemos en Europa un nivel de altos funcionarios con mucha cualificación, que no son quizá los más ágiles del mundo, pero sí son los más garantistas, saben hacer muy buenos contratos. Y lo que hay que tratar es de informar con el detalle y la minuciosidad necesarias a aquellas personas que tengan algunas dudas. Estas medidas de protección, es decir, con plazos, con seguimientos, con control, no existe en ningún otro acuerdo. Esto es un hito histórico. No es solo una declaración política, como están diciendo algunos. Esto es un reglamento, derecho europeo y, por tanto, de obligado cumplimiento. No es cierto en absoluto que el tratado permita importar alimentos agroalimentarios o primarios que no cumplan con todos los estándares de calidad de los productos europeos. No es cierto. El tratado es extenso, es complejo, tiene 23 capítulos, ha ido negociando a lo largo de 26 años. Está muy equilibrado en todos sus aspectos. Hay un artículo, por ejemplo, el número 6, que determina claramente que no hay ninguna posibilidad de que se importen a Europa ningún producto que no cumpla con los estándares de calidad de nuestros alimentos. La firma del Pacto Regional por el Medio Rural con 120 medidas y 500 millones de euros hasta 2030 no parece compensar los trastornos que, según el sector, van a producir estos acuerdos internacionales. Denuncian estar obligados a cumplir con el Pacto Verde mientras se da la bienvenida a producciones que serían ilegales en Europa. En el sector agrario, el polémico para Asturias. Estamos importando muchísima soja con la que alimentamos al ganado en Asturias. Los ganaderos estaban quejando del incremento de los costes para sus producciones, tanto lácteas como de carne. Bueno, pues ahí tenemos un beneficio directo. ¿Qué es lo que se ve como contra? Pues que nos pueden invadir las carnes argentinas, que por lo visto están muy buenas. Pues no es para tanto. Importamos a nivel de Europa un 1,6% de todas las importaciones de carne proceden de Mercosur. Nuestros ganaderos, nuestros industriales a mayores están en un esquema de calidad diferenciada, como es el de la indicación geográfica protegida. ¿Y eso qué implica? Que tienen que cumplir cosas
por encima de la normativa nacional, de la normativa europea, pues para dar una garantía adicional al consumidor que ellos hacen además de manera voluntaria. Nosotros hacemos miles de controles al año, tenemos unas cuestiones muy concretas como son el empleo de razas autóctonas, el aprovechamiento de recursos naturales, con todo lo que ello implica a nivel de gestión del territorio. Los cotizantes del sector agrario han caído un 40% en los últimos años. El sector primario vive una crisis que afecta a la soberanía alimentaria. El Mercosur es una amenaza para sectores como el vacuno o el agrícola, que se sienten perjudicados, exponiendo en las calles su indignación como rechazo. Íbamos encaminados a una Europa verde, sostenible, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo que los mismos que nos lo impusieron abren la puerta a los que no han cumplido esas normativas. Entonces, ¿qué estuvisteis jugando con nosotros? Lo que a nosotros se nos prohibió, permitís que otros metan producto con lo que a nosotros no nos dejasteis hacer. Entendemos que si nuestros ganaderos, nuestra industria, hacen ese ejercicio de transparencia hacia el consumidor y se someten a esos controles adicionales, que vemos con preocupación que el mercado a la vez se inunde de productos que pues seguramente ni siquiera cumplan cuestiones que para nosotros son básicas ya simplemente por estar en el mercado español, en el mercado europeo. El presidente de Unión Agraria, Borja Fernández, recuerda que Asturias mantiene un tejido de pequeñas explotaciones ganaderas que apuestan por la calidad frente a la producción masiva. Un modelo que sostiene dista del de las grandes explotaciones sudamericanas, tanto por su volumen como por la ausencia de garantías fitosanitarias similares. Por supuesto que no estamos en contra del libre comercio. Lo que estamos en contra es de que se nos use de moneda de cambio con unos países que están produciendo con unas normativas que a nosotros nos prohíben. Si se nos deja trabajar igual que a esos países, no tenemos ningún inconveniente. Nosotros no podemos, desde Asturias, competir con Brasil, con Argentina, en cuanto a volúmenes de producción. O sea, esa no es nuestra guerra en este caso. Nosotros tenemos que competir en la diferenciación por calidad. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que ser muy conscientes de esa protección que nos ofrece la indicación geográfica. En estos momentos la Unión Europea importa unas 200.000 toneladas de carne de vacuno al año a través de distintas cuotas y con distintos aranceles. En el acuerdo de Mercosur se ha pactado una cuota de 99.000 millones de toneladas, que es la mitad de lo que en estos momentos estamos importando, a un arancel del 7,5%. Esta cantidad de importaciones límites anuales en virtud del tratado suponen apenas el 1,5% de la producción de carne de vacuno en Europa. Europa lleva décadas liderando el bienestar animal y la seguridad alimentaria. Sin embargo, este acuerdo está redactado siguiendo los parámetros de hace más de 20 años, cuando comenzaron esas negociaciones. Y por supuesto no existía la regulación que tenemos ahora. Lo que estamos haciendo es exportar bienestar e importar maltrato. No tiene ningún sentido que a un ganadero asturiano le exijamos unos estándares muy altos y a la vez le abramos la puerta trasera a carne de países que usan antibióticos, hormonas del crecimiento o sistemas de confinamiento que aquí son totalmente ilegales. Aquí en Asturias es raro ver en una carnicería carne que no sea asturiana. En todo caso, yo qué sé, cochinillo segoviano o ovejas que vienen de Extremadura. Pero cuando hablamos de consumo de carne, el consumidor que es listo, pues prefiere comerse una carne con cierto componente de seguridad sanitaria que no jugársela con carnes de otras partes. Todos los productos que entran en la Unión Europea, todos tienen que cumplir la misma normativa sanitaria y fitosanitaria que si vienen de Alemania, que si vienen de Polonia, que si vienen de cualquier parte del mundo. Benfer es una empresa familiar ubicada en Grado que participa en prácticamente todas las fases del ciclo de producción cárnica, desde el sacrificio y despiece hasta el abastecimiento de carnicerías y establecimientos de hostelería. Su actividad conecta el origen ganadero con el consumidor final. En Asturias, el 85% de las explotaciones ganaderas están orientadas a la producción de carne. Creerme que aquí en Asturias
el producto que nosotros manejamos es completamente diferente a lo que ahora nos amenaza viniendo de afuera. Lo que tenemos es que nosotros ser capaces de hacerle saber esto al consumidor. Nuestro producto no tiene nada que ver. O sea, vendemos un producto completamente diferente, con lo cual no tenemos que entrar en esa batalla. Nosotros ofrecemos bienestar animal, ofrecemos manejo de animales, ofrecemos unas garantías de carne, hay una indicación geográfica protegida que es la coraza que nos protege a todos. Esta empresa de ámbito nacional da empleo a 60 personas y factura 13 millones de euros al año. En los últimos tiempos ha acometido importantes inversiones que la sitúan en la vanguardia de la seguridad alimentaria. Su objetivo es ambicioso: duplicar la producción antes de 2030. Entre terneras y vacas, en estas instalaciones se despiezan cada año cerca de 3.000 canales, una actividad que combina tradición ganadera e innovación tecnológica. Inversiones tecnológicas, inversiones en personal cualificado, nos estamos reforzando mucho, estamos trabajando con una ingeniería externa que nos está ayudando a ser más profesionales. Tenemos ahora mismo un departamento de calidad fuerte, robusto. España es uno de los países, yo creo, que tienen más seguridad alimentaria y donde mejor se manipulan los alimentos que llegan al consumidor final. Sin ir más lejos, la carne de vacuno en el último año se ha incrementado más de un 17%. Esto en un contexto en el que parece que la cesta de la compra está subiendo todas las semanas, es una cuestión que genera incertidumbres en el sector. Igual que no podemos competir en volumen, tampoco podemos competir en precio. Nosotros competimos desde la calidad, pero la calidad también tiene un precio o un valor añadido que hay que repercutir en el cliente en un momento en el que el contexto hace que la cesta de la compra, pues es verdad que cada día todos vemos que se encarece. Solo Brasil tiene 3 veces más ganado vacuno que toda la Unión Europea junta. Si les permitimos competir con costes mucho menores derivados de derechos laborales inferiores, menor gasto en fitosanitarios y nulos estándares de bienestar animal, no estamos ante libre comercio, estamos ante una competencia desleal que asfixia nuestro campo. Por eso los tractores están en la calle. Es una carne de calidad, una carne controlada, un bienestar de los animales. Tenemos un manejo especial para ellos. Tenemos un producto que nosotros mismos tenemos que darle el valor que tiene. Los productores, todos los ganaderos asturianos, todos los comercializadores como Benfer, tenemos que tener esta idea clara de lo que estamos vendiendo. Cuando nosotros lo tengamos bien claro, va a ser cuando se lo podamos transmitir al consumidor. Y el consumidor será el juez que pueda valorar lo que llega de fuera y lo que producimos aquí. Y a partir de ahí, saber lo que tiene que consumir. Todos los productos que entren en la Unión Europea deben cumplir las mismas condiciones sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria que cumplen ya nuestros agricultores y ganaderos. Si una hormona está prohibida en la Unión Europea, esa carne no puede entrar. Si eso ocurre, no es por el acuerdo, sino porque los controles han fallado. Hemos exigido más controles estrictos en frontera y más auditorías en origen. En España consumimos 140.000 toneladas y producimos cerca de 30.000. Hay un déficit de consumo muy importante y tenemos que traerlo de otros países. Si quitamos los aranceles con estos acuerdos, pues nos perjudica en el sentido de que va a haber una competencia desleal, va a venir un fruto mucho más barato, en unas condiciones de producción mucho más favorables para ellos que para nosotros, y va a haber una desventaja comparativa claramente. De estas plantaciones asturianas, ahora en reposo, se recogerán en octubre y noviembre unas 4.000 toneladas, el 20% de la producción española. Es un fruto que está creciendo en importancia, pero su cultivo aún no alcanza para cubrir el consumo nacional. Los productores temen que la llegada de fruta del hemisferio sur, una vez eliminados los aranceles, haga bajar los precios. Si las condiciones de competencia fuesen las mismas,
es decir, los países del hemisferio sur tuviesen que cumplir los requisitos que nosotros cumplimos aquí, no hay ningún problema, perfecto, no pasa nada. El problema es que a nosotros nos restringe mucho la forma de trabajar, los costes que tenemos tanto de mano de obra, que es muy importante, y productivos, con respecto a ellos, pues es una desventaja comparativa muy importante. El consumidor va a ser el gran ganador y el consumidor, la verdad es que no está muy organizado. ¿Cómo es esa ganancia para el consumidor? Bueno, en primer lugar, en forma de precios más baratos, si es que no hay algún intermediario que por el medio se quede con el beneficio de esa reducción en los precios. Mayor diversidad de productos. Todos nos gusta, como decía la canción, naranjas en agosto y uvas en abril. Pues Mercosur, en cuanto a productos agrarios, complementa muy bien nuestras producciones de simplemente productos que es imposible de obtener en el hemisferio norte y que van a proceder del hemisferio sur en determinadas épocas. ¿A quién se le ocurriría hoy pensar una España que no estuviera incorporada a la Unión Europea? Pues se vertieron ríos de tinta también, ¿no? Algunas de ellas apocalípticas. Bueno, pues ahora pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que el 80% de las cosas que tememos nunca llegan a ocurrir. Bueno, tenemos una tendencia natural a tener más miedo del necesario, ¿no? Y no vemos las oportunidades. Esta es una gran oportunidad de desarrollo para muchas empresas que tienen esa ambición. Diferenciada por certificación de origen, la miel es otro de los productos que se podrían ver afectados en Asturias de competencia de precios por diferencias regulatorias. La liberalización comercial busca abrir los mercados, pero genera tantos beneficios como problemas. La soja, por ejemplo, libre de trabas, sería un producto muy accesible, utilizada como pienso para abaratar la alimentación animal. En algunos casos, por ejemplo, como la miel, los productores asturianos podrán exportar miel sin ningún tipo de aranceles. Sin embargo, viceversa, habrá una cuota de solamente el 10% de la producción europea. Y por otra parte, se ha esgrimido que en virtud de este acuerdo pueden entrar en Europa productos que no cumplan las medidas sanitarias que los productores locales deben cumplir en nuestro territorio, en la Unión Europea, y la verdad es que esto no puede denominarse de otra forma que una falsedad. Cualquier acuerdo comercial de la Unión Europea con terceras jurisdicciones obliga a que todas las importaciones cumplan con las mismas medidas sanitarias y fitosanitarias que los productos que los europeos producimos y que comemos en nuestro continente. También abre nuevas oportunidades para productos asturianos de calidad, de alto valor añadido. Estoy pensando en los quesos, en los lácteos, que además van a ver cómo se reducen los aranceles y que por tanto van a poder acceder a nuevos mercados, a un mercado inmenso. Pero además hay que tener en cuenta que hay algunas importaciones que son claves para el campo, como puede ser la soja, como son los piensos que se utilizan en la alimentación animal, esos entrarán con menos aranceles, lo que ayudará, por supuesto, a reducir costes para muchas explotaciones ganaderas asturianas. En 1995 surge la Organización Mundial del Comercio, el organismo encargado de regular la actividad comercial a escala internacional mediante el establecimiento de reglas comunes que rigen el intercambio global. Se plasmaron tratados como el reciente de la Unión Europea y el Mercosur, o el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Este proceso de expansión del comercio ha sufrido en la última década crecientes tensiones y el resurgimiento de políticas proteccionistas, al tiempo que han cobrado relevancia nuevos conceptos como el comercio justo y el desarrollo sostenido. El Tratado de Mercosur abre un mercado de 270 millones de personas. Eso es una gran oportunidad para el tejido empresarial asturiano, que no podemos desaprovechar. Es un tratado que se ha desarrollado a lo largo de muchos años, que está muy equilibrado, que tiene muchos controles, muchas garantías y que por lo tanto pocos sectores van a poderse ver perjudicados. Yo creo que ninguno, de hecho. El campo en este caso nos está defendiendo a todos, porque creo que está lanzando un grito por la soberanía alimentaria, porque no dependamos para nuestra alimentación de terceros países. Hoy por hoy tenemos dónde elegir. Podemos elegir si consumir producto nacional, producto de Asturias o producto que venga de fuera. Pero cuando no haya un tejido de verdad que pueda soportar
la producción interna y solo dependamos de la producción externa, no va a haber dónde elegir. Atraer inversiones del propio Mercosur, aprovechando las ventajas logísticas de nuestra región, e impulsar la internacionalización de nuestras empresas hacia este mercado. Una oportunidad que podría convertirse en un revulsivo económico. Y en este contexto, el apoyo al sector primario parece ineludible para que nadie quede atrás. Por fin en Mercosur se abre la posibilidad de acceso a licitaciones públicas que hasta ahora no teníamos, ¿no? Ahí se abre un mercado de 160.000 millones de euros, de opciones para empresas que lo están haciendo muy bien en otras partes del mundo y que por lo tanto están muy capacitadas para poder alcanzar contrataciones públicas de países que están en continua necesidad de modernización. Un acuerdo en buena medida semejante con Canadá, que se concluyó en el año 2015, todavía no está en vigor. Y han pasado 12 años. Lo que podría por tanto ocurrir es que dentro de 10, 15 años, finalmente el acuerdo UE-Mercosur, el definitivo, entre en vigor. Pero mientras tanto se habrá estado aplicando, bien provisionalmente, bien como acuerdo en vigor, el acuerdo interino que, ya digo, en sustancia regula todas las cuestiones, salvo alguna de orden eminentemente político, no contempla el acuerdo y que se contiene en el acuerdo de Mercosur. El acuerdo con Mercosur abre horizontes, pero también despierta interrogantes, porque cada frontera que se diluye es también una prueba de expectativas. Vender más allá del océano sin perder raíces. En ese delicado equilibrio se juega el futuro, convertir la apertura en oportunidad, la incertidumbre en impulso y el comercio en una vía de prosperidad compartida. Los consumidores tendrán la última palabra. En el segundo semestre de este año yo creo que tendremos ya el comienzo de las relaciones comerciales UE-Mercosur bajo el nuevo marco normativo. No va a haber desarmes arancelarios brutales, sino que va a haber, por tanto, reducciones progresivas en los aranceles y, por tanto, que la arribada de productos del Mercosur se va a producir espaciadamente. Ante mercados que se nos han cerrado por imposición, no por deseo expreso de Europa, tenemos que buscar nuevas acciones comerciales. El Mercosur es un mercado nuevo de 270 millones de personas, con una clase media en ascenso, es decir, con una capacidad de compra cada vez mayor, que necesita muchas inversiones, que necesita mucha modernización, y Europa tiene muchas empresas muy bien posicionadas para poder dar una buena respuesta a esas necesidades. Los problemas del campo no empiezan ni acaban con Mercosur y por eso vamos a seguir defendiendo una política agraria común fuerte, sin recortes, porque el sector agrario es clave para nuestra soberanía alimentaria. Europa necesita simplificar normas, eliminar exigencias que no aportan ningún valor y lo que están haciendo es reduciendo la competitividad de nuestros agricultores y ganaderos. Pensemos en el tejido empresarial asturiano. Este tejido empresarial no sería posible sin los acuerdos de libre comercio que se han alcanzado hasta ahora. No tendríamos competitividad a nivel global si no hubiera acuerdos de libre comercio alcanzados por la Unión Europea con sus contrapartes. El libre comercio es positivo, bien entendido, marca unas reglas del juego que todos tenemos que seguir, evita que las reglas del juego cambien cada minuto. Ya hemos visto lo que pasa cuando esas reglas de juego, como el año pasado pasó con los aranceles de Estados Unidos, están sujetas a un cambio en segundos. El conjunto del acuerdo en general no puede valorarse de otra manera que positiva en términos estrictamente económicos, pero hay también una vertiente política que no podemos olvidar. Estamos viendo cómo Europa sufre una guerra en nuestras propias fronteras, en Ucrania, con amenazas permanentes, y el que había sido nuestro socio durante décadas, Estados Unidos, hemos dejado de poder llamarle de tal manera. Este acuerdo no va a modificar para nada lo que estamos importando y exportando entre la Unión Europea y Mercosur, entre España y Mercosur. Y desde luego no va a ser una ola destructora que acabe con las economías o con las estructuras productivas de ningún país ni de ninguna región. Las importaciones y las exportaciones españolas o asturianas a Mercosur y desde Mercosur son ahora mismo escasas, del orden del 3%. Bueno, si llegamos al 6% en 15 años y con menores precios, ¿cuál es el problema?